Buenas tardes, don Álvaro Ramos. Para el medio JBS es un honor y un gusto tenerlo por acá. Don Álvaro, candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Nacional, economista y bueno, ha estado en varios puestos en gobierno, una gran trayectoria. Don Álvaro, nosotros el día de hoy vamos a hablar de tecnología e innovación turística, que es el tema en lo que nosotros estamos. En Costa Rica se está implementando los temas de destinos turísticos inteligentes. El programa se lanzó el año pasado. Entonces queremos saber, desde su visión liberal y económica, ¿cómo impulsaría usted la innovación turística o desde su gobierno, cómo se impulsaría la innovación turística, la sostenibilidad y la competitividad regional? Sí, muchísimas gracias, Roberto. Me parece que hay que esquematizarlo en varias partes. Primero, el turismo como un todo, sea inteligente o de otra índole, tiene que estar más articulado desde la política macroeconómica. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, actualmente se está apostando por un tipo de cambio extremadamente bajo, que esencialmente hace casi inviable el turismo en la mayoría de los casos. Tanto así que acabamos de estar en la fortuna que es reconocido como los turistas turísticos clase mundial, que ellos no tienen mucho. Entonces ahí no encaja en un relato bueno, esta gente no lo sabe hacer bien, pero cambiar el trabajo. Bueno, la gente que sabe hacer muy bien su negocio, de una cierta apenas. Eso nos refleja que las políticas macroeconómicas de tasa de interés muy alta, tipo de cambio muy bajo, que están matando la calidad de oro, y activos de turismo y pues también. Y cuando ya hablamos propiamente del turismo inteligente, me parece que hay varias combinaciones ahí. Uno, infraestructura. Entonces, por ejemplo, que vamos a hacer a nivel de infraestructura de como son, que vamos a hacer a nivel de una infraestructura energética, pero porque de alguna manera muchos elementos, y podemos hablar más detalle de eso, pero muchos de los elementos que pueden favorecer altas que todo lo que en Costa Rica, que atraen un turismo inteligente, pues a veces tienen alguno energética. Ya estamos en una situación que tenemos bastante límite en energía en este momento por una administración muy politizada del tema energético. Nosotros, si queremos tener un enfoque muy claro de que la energía debe ser mucho más barata y abundante en cuanto a que. Y luego está lo que yo he llamado el liderazgo en la convivencia con la tecnología. Y eso tiene algún componente, pero sí es una visión de, bueno, cómo vamos a tener una relación sana con la tecnología. Y eso me parece, en la línea de pensar en un turismo inteligente, puede ser muy complementario. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si vamos a hablar de inteligencia artificial, siempre me he preocupado, desde que lo hablé con un profesor de ese tema, por la gobernanza social de la inteligencia artificial. Es decir, quién es el que decide, por decirlo en esos términos, cuáles preguntas le vamos a hacer a la inteligencia artificial. No me refiero a las preguntas del prompt, o sea, de que la inteligencia artificial te responda, digamos, un cuestionario que le haga ya en el chat GPT o Copilot que estés usando, sino de esa esquematización de qué rol van a tener las tecnologías de inteligencia artificial en nuestra vida, en qué espacio de toma de decisiones van a ser admisibles y en qué espacio no. Y eso sí siento que es un tema que requiere coordinación social, porque si no lo hace desde ahora, se te va a empezar a desordenar mucho. En, en todo sentido, digamos, puede afectar, por ejemplo, decisiones de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues, vamos a permitir mucha inteligencia artificial en la educación o no lo vamos a permitir. Entonces, les doy un ejemplo tal vez trivial, calculadora. Yo de hecho, los niños pueden usar calculadora, pero hay una parte en que se deben aprender a sumar, restar, a dividir hablando. Y una vez que ya dominan eso, se les permite usar la calculadora que digamos, un ejemplo análogo a esto, hay que desarrollarlo también para la inteligencia artificial. Para la pregunta es qué tiene que ver con el turismo, mucho, porque una sociedad que se mentaliza correctamente cómo darle el abordaje correcto al uso de la tecnología, en mi opinión, es una sociedad que sabrá atraer turismo, llevarlo de eso, de la misma lógica que
como nosotros supimos cuidar el medio ambiente, hemos tenido mucho turismo que viene a Costa Rica, por como hemos algo. por ser un destino de biodiversidad. Sí, el tema de destinos turísticos inteligentes también habla mucho de accesibilidad universal, gobernanza, no solo de tecnología e innovación turística, sino es un término, es un tema más amplio, sí. Entonces, sí, las tecnologías van a generar por ser tan disruptivas, sus problemáticas. Exactamente. Entonces es eso, socialmente, tal vez anticipar que esas problemáticas se van a dar, y si bien no puedes preverlas todas, sí puedes prever que pueden ocurrir y tener un protocolo de gestión. Sí, pero Costa Rica tiene la gran oportunidad de que tiene un gran capital humano muy técnico que si nosotros aprovechamos esta primera oleada de inteligencia artificial y usar sus herramientas, ahí vamos a generar mayor competencia. Como Absolutamente, de hecho eso fue lo que me dijo el profesor, que es profesor en Oxford, en Inglaterra. Él me decía: Álvaro, ningún país tiene un buen modelo de gobernanza de los temas de inteligencia artificial y tecnología en general. Entonces ustedes podrían tener potencial de ser pioneros en el tema, y aunque él no me lo dijo tanto en términos de turismo inteligente, ciertamente es una de esas facetas donde asumir un liderazgo en cómo convivimos con la tecnología puede contribuir a ser un polo de atracción de turismo inteligente. perfecto. Otra consulta, porque lo que se busca ahora con las nuevas tecnologías, la filosofía de la web 3.0 es la descentralización, ¿verdad? Entonces, la descentralización y la autonomía municipal son esenciales para dinamizar las economías locales. ¿Qué papel jugarían los gobiernos locales y el sector privado en un modelo de desarrollo territorial basado en la innovación y las tecnologías? Y para nosotros, y yo en esto uso un principio bastante básico, ¿qué ve usted en un país desarrollado? Y aunque no sea idéntico, decir, ok, si está en un país desarrollado, probablemente es un factor de desarrollo. Entonces uno ve que en los países desarrollados, los gobiernos locales y la descentralización es muy fuerte. A diferencia tal vez del fenómeno histórico en Costa Rica, que el gobierno local tendía a ser débil. Entonces uno dice, en el momento en que tengamos gobiernos locales muy empoderados, con mucha capacidad de resolver problemas, posiblemente estaremos acercándonos más rápido a convertirnos en lo que anhelamos, ¿verdad? Ser un país desarrollado, equilibrado y próspero. Bueno, entonces eso primero, como, ¿por qué es importante? Por eso, porque un gobierno local fuerte, capaz de resolver problemas a la gente rápido y con agilidad, elemento potentísimo de desarrollo. Segundo, entonces ahora sí, ¿cómo nos ayuda la tecnología en eso? De muchas maneras. Por ejemplo, desde la idea de gobierno digital se pueden realizar ventanillas digitales muy potentes, donde ya ahora sí, el ciudadano hace la consulta, hace la solicitud en un solo espacio y detrás se activa cada área, sea local o nacional. Yo el cuidado que sí siempre subrayo en este tipo de comentarios es el siguiente. La gente hablaba mucho de simplificación de trámites, pero más recientemente nos hemos dado cuenta que el cuello de botella dejó de ser de alguna manera la tramitología y se convirtió en el activo subyacente detrás del trámite. Me voy a explicar. Antes tal vez había una idea, mira, es que duran 6 meses en autorizarme para poder abrir un negocio por la disponibilidad de agua. Todo bien hasta ahí. Bueno, resulta que ahora el trámite dura 2 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Que era un tema de disponibilidad de agua. Entonces, de alguna manera, la longitud del trámite anterior reflejaba de alguna manera un juego de ver si te lograban encontrar un espacio, una disponibilidad de agua para otorgártela. Ahora, donde es tan inmediato, si no hubo ese esfuerzo de tener el agua, de tener las obras de infraestructura que le permiten a tu desarrollo tener agua, ¿qué va a pasar con la respuesta? Es rápida, pero no hay agua. Pero entonces, usted quería empezar un negocio, antes se quejaba, mire, llevo 6 meses pegado y no me dicen que sí.
Ahora me lo dijeron un día, pero me dijeron que no. Entonces igual no puedes empezar tu negocio porque el problema subyacente no era tanto de tramitología o si era digital o si era en papel, es un problema subyacente de disponibilidad de vías públicas, disponibilidad de agua, disponibilidad de energía, ¿verdad? Toda una serie de condiciones, sobre todo en zonas rurales, que tienen que habilitar la formación de proyectos de trabajo. Pero bueno, tomando en cuenta eso, sin duda, el gobierno digital, que hay una ley vigente que no ha sido reglamentada por la actual administración, sí es un compromiso de nosotros revivirlo, reglamentarlo, implementarlo. Perfecto. Estamos viviendo en la era de la web 3.0, como lo estamos hablando, el blockchain, la inteligencia artificial. Ellos están redefiniendo la forma en que los países gestionan la información, la transparencia y la economía. ¿Qué políticas, desde una eventual presidencia suya, impulsaría para Costa Rica para que se convierta en un referente de gobernanza digital y eficiencia estatal? Y eficiencia estatal. Y eficiencia estatal. Bueno, definitivamente la implementación del gobierno digital es fundamental para lograr eso, la implementación de ventanillas únicas. Ellos sí, de nuevo, y en esto yo tuve una experiencia muy interesante cuando estuve en el Ministerio de Hacienda sobre la implementación de Merlink, que era un sistema de compras públicas coreano. Y resulta que cuando lo traíamos como sistema digital, era un sistema maravilloso, y evidentemente Corea es una de las economías más desarrolladas del mundo, pero no era compatible con nuestro sistema legal. Entonces hubo mucho choque inicial y yo viví un proceso de diálogo muy interesante entre las partes. No era yo ninguna de las dos partes, pero estuve ahí de mediador, donde hubo que acercar el sistema legal nuestro al esquema coreano y hubo que modificar la plataforma tecnológica a nuestro esquema. Y cuando ya se logró una convergencia, pues nació lo que conocemos hoy como SICOP, que captura muchos de los elementos más importantes del Merlink original, pero adaptados a nuestra realidad, digamos, jurídica. Y la implementación de un blockchain en SICOP, ¿qué viabilidad lo debería? Bueno, por ejemplo, eso es una discusión interesante. El blockchain en un esquema donde necesitas preservar, digamos, una evidencia de las decisiones y que nadie las pueda alterar a posteriori porque están completamente bloqueadas por el hash. Me parece que eso puede ser un valor agregado de una tecnología que incrementa la capacidad del sistema en uno de los objetivos que tiene el sistema, que es mantener una cadena de custodia, por así decirlo, de cuáles fueron los procesos de una compra pública, precisamente en caso de que se investigue una irregularidad, nadie puede haber alterado la evidencia. Entonces, Se le sí, puede dar una trazabilidad a todo. exactamente, el blockchain te ayuda a mejorar la trazabilidad de las compras públicas. Entonces, sí, uno puede continuar mejorando los sistemas. El punto mío, o tal vez el punto al que quería llegar es que cuando uno habla de una nueva tecnología, por ejemplo, blockchain, y la quiere implementar, lo que es muy importante a veces, sobre todo en un país tan jurídico como el nuestro, no es enamorarse de la plataforma e imponerla sobre un sistema que puede generar un rechazo, digamos, si el sistema legal no está listo para eso, sino empezar un proceso de estudiar cómo se podemos hacer que converja el sistema legal a, digamos, la tecnología propuesta. Si eso se hace con cuidado, se logran grandes saltos. Excelente. Ahora, la otra pregunta, y viene también un poco, es más también sobre las políticas que ha venido impulsando Liberación a través del tiempo, que y ha gobernado gran parte, ha defendido siempre como un Estado fuerte, ¿verdad? Y que muchos sectores señalan al partido que, que como responsable que hoy tengamos un aparato público un poco lento y burocrático, principalmente por más tiempo de gobernanza. Eh, ¿Por qué creeríamos, verdad, que esta vez el partido va a impulsar tecnologías que precisamente vayan a agilizar o disminuir el aparato estatal?
Sí, qué buena pregunta. Mi lectura va por otro lado. Yo lo que creo es cada momento histórico va generando una respuesta. Entonces, ejemplo, teníamos una situación antes de la Guerra Civil del 48, donde gobiernos que entraban, gobiernos que quitaban a todos los funcionarios públicos y ponía a todos los nuevos funcionarios públicos que no necesariamente eran muy conocedores de qué era lo que había que hacer. Ujú, Y de alguna manera, Liberación, cuando ya asume el poder, responde a eso creando la figura del servicio civil. Entonces, que de alguna manera evita esos brincos gobierno a gobierno de toda la planilla estatal. Ya después, con el tiempo, se van respondiendo ciertas necesidades y sí, se creó un aparato tal vez más pesado de lo deseable, pero a la vez con bastante capacidad de retener a la gente. Hoy en día estamos viviendo un poco la contraparte de eso. Las reformas que se hicieron pensadas para que el aparato fuera menos pesado, sí han hecho que se vaya la gente, pero de repente los que se van son los especialistas médicos de la caja, los ingenieros especializados del MOP. Entonces, ¿era eso lo que queríamos? Yo no lo tengo tan claro. ujú. ¿Verdad? Porque de repente más bien queríamos a ese personal especializado tomando decisiones difíciles. Si te tienen que operar de un riñón, que eres el mejor nefrólogo en la caja, posiblemente, porque no sé si tener los recursos para pagarlo en lo privado. Y entonces si lo perdes en la caja, ¿quién te va a operar? ¿Verdad? O si se van todos, ¿quién te opera? ¿Verdad? Y ahí es donde uno ya, este cálculo o este relato de un Ujú, estado pesado ujú. empieza a trastabillar. Dicho eso, también hay que entender, de nuevo, son ciclos. Entonces yo siempre cuento que uno de los ciclos más simpáticos de todos es el de la banca. La banca fue privada por completo, después fue pública por completo y ahora es mixta. Ujú. Me parece que ese ciclo que tuvo la banca es un poco tal vez lo que podemos vivir a nivel del Estado. En algún momento el Estado era demasiado pequeño, después tal vez fue demasiado grande, tal vez estamos migrando a un punto más intermedio donde tengamos un Estado con mucha capacidad de resolver los problemas, pero no necesariamente resolverlos como Estado, sino de coordinar o articular al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, para que colaboren, coadyuven en esa solución de los problemas. Perfecto, perfecto. Como última pregunta, en los últimos años, se ha criticado un poco a la clase, o se ha criticado a la clase política costarricense, que ha quedado rezagada frente a todas estas tendencias globales de innovación, de gobierno abierto. ¿Qué reformas específicas desde su administración eh, impulsaría para modelos de gobernanza descentralizada y datos abiertos y que deje atrás esto preciso que estamos hablando, tanta burocracia? Vamos a ver lo de los datos abiertos, si querés me ampliar, ¿cómo lo interpretas? Sí, que son datos que que las personas están tomando en tiempo real, los están dando y que nosotros podemos interpretarlos y están abiertos a un ente que puede verlos y tomar decisiones en tiempo real. Sí, vamos a ver, pero nosotros tenemos muchas disposiciones de privacidad, que estamos suponiendo Ujú, que se cumplen todos los elementos de ujú, privacidad, ujú, que las personas están entregando libremente esos datos y no los estamos captando. ujú. Sí, porque aquí de alguna manera em, nosotros tenemos ya muchas disposiciones de simplificación de trámites que tal vez la parte de datos abiertos, lo que me confunde es cuál es el problema que querés solucionar a nivel de gobierno con esto, o Eh, cuál sería la pretensión. Es más que la tendencia de los gobiernos porque hay muchos gobiernos que están teniendo estas buenas prácticas de tomar la información, poderla medir en tiempo real, que los datos sean abiertos al público para que no todos los datos, por supuesto, se pueden abrir al público, Ajá. ¿verdad? Van a haber sus excepciones y hasta dónde, pero por ejemplo, yo como usuario puedo dejar mis datos abiertos con limitaciones a que las diferentes organizaciones de civiles o gubernamentales puedan acceder a cierta parte de los datos, utilizarlos y tomar las decisiones en tiempo real.
Sí, pero tal vez un caso de uso que tengas en mente porque, por ejemplo, yo sé que hay países que tienen los datos fiscales abiertos. Ujú. Eso no parece algo viable en Costa Rica, ni me No, no interesaría sería, no, proponerlo. no. Ajá, Serían como datos personales para no tener que estar, por ejemplo, ahorita hay una descentralización de toda la data. Cuando usted llega a la Caja Costarricense de Seguro Social, el INS y el gobierno municipal, te no, vuelven a pedir todo, tal vez. Sí, exactamente. yo creo que ya eso ha mejorado bastante, Ujú. pero sí, estoy de acuerdo que debería, tal vez usted está pensando más como en una consolidación de una base de datos única de la cual todo el sistema se alimente y tome decisiones sobre eso. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que en el Ministerio de Hacienda en su momento había una base de datos aduanera, una base de datos de tributación, una base de datos de exoneraciones fiscales, por ejemplo, y ya después poco a poco se fue creando el registro único tributario y alimenta todos los demás sistemas. Y entonces, presumiblemente, bueno, en salud andamos parecidos. En algún momento dice, si vas a un hospital privado, ahí tenés un expediente, si vas donde el doctor, ahí hay un expediente, y si vas a la caja había un expediente, y a veces si había sido a diferentes lugares en la caja, Ujú. había un expediente en cada uno. Poco a poco hemos ido migrando a un expediente médico único, Del EDUS. el EDU. Ujú. Entonces, ahora sí, donde uno agarra el EDU, agarra el registro único tributario, o sea, uno va viendo una migración o consolidación poco a poco, pero es un proceso lento. Yo lo favorezco en la medida en que tengan muchas salvaguardas de privacidad. Por ejemplo, el EDU suena muy bien hasta que tenés un ciberataque en la caja. Entonces ahí sí decir, bueno, ok, vamos a tener un EDUS, pero entonces con el EDUS tenés una enorme responsabilidad de blindar ese EDUS, casi que el costo que sea de un posible ciberataque que captures y robe esa información. Pues claro, ya bastante malo es que alguien se entere, no sé, que en la cuenta de tu banco tenés 1 millón de pesos. Pero si vos tenés enfermedades muy delicadas, de información muy sensible, pues es horrible saber que alguien allá afuera las tiene y las puede divulgar al planeta entero. Entonces, digamos, si vos tenés un modelo de consolidación de datos, algunos de ellos abiertos o de acceso múltiple, Ujú. si yo por lo menos, tal vez por la vivencia que tuve de un ciberataque severísimo en la caja, tiendo a ser muy cauto. Cuánta libertad, con cuánto acceso puede tener todo el mundo a esto. Voy tal vez con más pies de plomo. No sé si la respuesta que esperabas, pero tal vez la mala experiencia del ciberataque en la caja, que nos quedamos hasta sin correos, me deja cauteloso en cómo se gestionan las bases de datos. Ahora, obviamente, si son datos de completa disponibilidad al público, pues todo bien. Sí, porque datos abiertos entra, por ejemplo, se pueden instalar sensores en una parada de buses o en varias paradas de buses, ver cuántas personas llegan y dejar esos datos abiertos para que muchas otras organizaciones puedan hacer estudios en base a esa data que se está generando. También va como por esa línea de Claro. data abierto, no, no necesariamente datos ya tan, Bueno, pero tal vez si hay sensores en las paradas de buses ujú, y solo en las paradas de buses, te doy un ejemplo. ujú, Si yo uso carro, entonces yo tengo privacidad. ujú, Si vos usas bus, no la tenés. Puedes tener una segmentación inadecuada de la privacidad de la persona. Entonces, como que todo, a ver, obviamente yo soy muy pro innovación y muy pro todo aquello que facilite las vidas de las personas, pero bueno, también hay que entender que vivimos en un país muy desigual, tal vez en un lugar como Suecia o Noruega, que es más egalitario, pues hay menos voz en eso, pero un país muy desigual como nosotros, pues este tipo de decisiones pueden acentuar la desigualdad. Entonces ahí, como me decía el otro día alguien, en el futuro puede ser que el lujo sea el anonimato digital, el no tener redes sociales. O sea, que toda la gente, clase media para abajo, tiene que tener redes sociales porque si no, no accede a las cosas. Pero que alguien realmente muy rico dice, ok, yo no tengo huella digital.
tengo suficiente dinero para no tenerlo. Entonces contrato un ejército de gente que se encargue de tener huella digital por mí. Entonces a vos y a mí, las entes van a saber a qué compramos en el supermercado. Si compramos mucha leche condensada o no. Entonces nos cobran más el seguro médico porque usted está consumiendo mucho azúcar. Pero a los ricos no. Pero entonces esa estratificación social hay que De tener los cuidado. datos y la trazabilidad respecto a... Sí, porque claro, volvemos a lo mismo. Por eso la preocupación por privacidad no es trivial, más que ahora son capaces de conectar tantas cosas. Y yo a veces pienso, bueno, a veces me dan ganas de cerrar, no para efectos del público, sino la red privada social, Ujú. porque uno dice cuántas cosas logran cruzar con eso y qué tan convenientes que las pueden cruzar. Sí, Sí, o sea, nuestros datos ahorita, todo el mundo tiene todos los datos y están haciendo mucho dinero con todos los datos de entonces nosotros. eso me dicen, si no estás pagando por ello, el Ujú. producto sos vos. Exactamente, exactamente. Eso es la parte del restringir también los datos, de que se vuelve un mercado para este tipo de empresas y demás. Don Álvaro, de verdad, Un placer. muchísimas gracias. Muy Mucho gusto, interesante la conversación y un placer reconocerlo. encantado. Muchísimas gracias.